quisiera compartir con ustedes tres maneras de poder compartir o de poder mostrar el Evangelio hacia las demás personas, aquellos amigos, aquellos familiares que no conocen del Señor. Y si tú tienes una Biblia, por favor, ábrela allí en el libro de Marcos, capítulo 6. Y sabes que las palabras de los ángeles, después de la ascensión de Jesús, aún siguen resonando a lo largo de los siglos. Y el ángel le pregunta, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Sabes, los seguidores de Jesús somos agentes de cambio. Somos los agentes que Jesús designó para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Es demasiado fácil esperar que Dios haga algo para o por nosotros, cuando en realidad lo que quiere hacerlo es por medio de nosotros. Cuando los cristianos no compartimos el Evangelio, las personas, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que están cerca de nosotros, los que nos rodean día a día, permanecen inalcanzables. Se ven como tan distantes que no podemos llegar a ellos. ¿Sabes? La complacencia es una enfermedad que cada vez se agudiza más y más entre nosotros. De hecho, ¿sabes que nosotros tergiversamos? No le damos el valor que merece el Evangelio cuando no lo llevamos hacia las personas que están necesitadas de ellas, a nuestros vecinos, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sabes? Cuando no lo hacemos, esto demuestra nuestra falta de amor por ellos, nuestra falta de gratitud por nuestra propia salvación y nuestro rechazo al llamado de Dios a ir. ¿Sabes? El evangelismo personal es tan importante en la vida, muy, pero muy importante. En la Biblia podemos ver el énfasis que éste se pone. El llamado de nosotros los cristianos es hacer de nuestra boca, según lo que dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo. El lazo de la vida eterna es la fe en Jesucristo. ¿Sabes? Nadie será salvo solo por ver que eres un buen amigo, un buen hijo, un buen padre, un buen compañero de trabajo. Nadie será salvo por eso. Tal vez será un buen testimonio y eso es muy bueno, pero nadie será salvo por eso. Dice Romanos capítulo 1, versículo 6, que las personas deben conocer el Evangelio, que es poder de Dios para la vida eterna. Y Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No sé si usted lo sabía, pero la iglesia primitiva estaba formada por un grupo de personas que evangelizaban, compartían, llevaban el evangelio. Cuando los cristianos se vieron forzados a salir de Jerusalén debido a la persecución tras el martirio de Esteban, salieron a predicar el evangelio al mundo entero. Literalmente iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. El evangelio estaba en sus labios y en sus relaciones. O sea, ellos salieron a compartir el evangelio a todos, proclamando, anunciando las buenas nuevas, lo cual Jesús lo había llamado a cada uno de sus seguidores. Y esto es lo que ellos hacían. Su identidad era la de ser proclamadores. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vemos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las buenas obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Estos primeros creyentes, primeros cristianos, primeros discípulos, lo habían recibido gratis, por lo tanto estaban compartiendo gratis el Evangelio.
lo que les movía a ellos era el valor que tenían las palabras de Jesús de que una sola vida importa. Y eso era lo que los movía y los hacía salir de su lugar de donde estaban para ser proclamadores del Evangelio. Brillamos en un mundo que está lleno de oscuridad. Hablamos donde se suprime la verdad. Recibimos cuando el mundo rechaza. Abrazamos a aquellos que están necesitados del Evangelio. Llegamos y hablamos para satisfacer las necesidades de las personas. Hoy, mientras cada día crece y crece más la tasa de muertes violentas en Ecuador, mientras encendemos la televisión o escuchamos la radio de que hubo un asesinato aquí, luego otro asesinato aquí, que cada vez la tasa de violencia en Ecuador está creciendo más y más, y mientras mucho más gente muere contagiados por el virus actual. Necesitamos recordarnos las palabras de Jesús cuando vio a la multitud allí en Mateo 9:36. Dice que vio que estaban desamparados y que estaban dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús, al ver a esta multitud que estaba así desamparado y dispersa, dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Hoy, mientras la gente está muriendo, hoy mientras nuestros vecinos y familiares cada vez pasan a la eternidad sin Cristo, necesitamos abrir nuestra boca, necesitamos compartir el Evangelio y decir a las personas que hay un Dios real y que los ama. Jesús sintió compasión por la multitud, porque eran como ovejas que no tienen pastor. La gente está muriendo, la gente está pasando a la eternidad sin Cristo. Quisiera comenzar hablando del primer punto. Necesitamos compartir el Evangelio siendo estratégicos. Y tal vez usted en casa está pensando, bueno, ¿qué es eso de ser estratégico? Mira, si tienes una Biblia, vámonos ahí al libro de Marcos, capítulo 6, y leamos por favor los versículos 32, Marcos capítulo 6, y leamos el versículo 32 en adelante del libro de Marcos. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron junto a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Piense por favor conmigo estratégicamente. ¿Cómo podemos vivir nosotros nuestra misión de poder hacer discípulos a las naciones, según Mateo 28:19? Hoy la crisis mundial ha traído millones de refugiados a nuestro vecindario, a nuestro lugar. Algunos de ellos viven cerca nuestro. Algunos de ellos son nuestros vecinos. Han venido y están cerca. Pero hay otros que han emigrado desde el campo a la ciudad y hoy están con nosotros. Tenemos gran oportunidad para poder compartir el Evangelio.
para poder mostrar el amor de Cristo. Jesús fue estratégico. Tenía un plan detallado acerca de cómo usar toda su vida para poder compartir el Evangelio. Piensa estratégicamente sobre las oportunidades que puedes estar pasando por alto. ¿Hay un área específica en tu lugar de trabajo, en tu familia, que podía o puedes compartir el Evangelio? Toma la iniciativa, ora, pídele dirección a Dios y dile, Señor, ¿cómo puedo presentar estratégicamente el Evangelio aquí? ¿Sabes? Algunas veces se enseña malintencionadamente de que necesitas un cierto curso, cierta preparación, ir a cierto instituto bíblico, ir a cierta universidad, a cierto colegio bíblico para poder aprender a evangelizar. Lo creas o no, cuando se trata de evangelizar, el factor más importante no es cuánto sabemos. No es cuánto sabemos. Y no es si eres introvertido o extrovertido, como algunos lo dicen. O si tenemos muchos amigos no cristianos o muy pocos. Tampoco sabes. En definitiva, ninguna de estas razones son importantes. Es tener un deseo correcto por el evangelismo. El deseo y la motivación son tan importantes porque no solo determinan el comportamiento que nosotros vamos a seguir, sino también cómo lo hacemos. Si no deseo el compartir el evangelio, no lo haré, incluso si tengo oportunidades, incluso si estoy preparado, no lo voy a hacer. Porque no estoy motivado, porque no quiero hacerlo. ¿Sabes? La vida de Jonás es un ejemplo de esto. Ilustra este punto que nosotros estamos tocando ahora a la perfección. Jonás tenía todo lo que él necesitaba para evangelizar. Dios le dijo qué decir, Dios le dijo a quién predicar, e incluso tuvo el poder y la comisión de parte de Dios. Pero Jonás no lo hizo, zarpó y se fue lejos. ¿Y por qué lo hizo? Debido a sus propias motivaciones y deseos. ¿Sabes? Tener oportunidades y estar preparado no es suficiente. Tenemos que estar motivados. E incluso estando motivados necesitamos tener las motivaciones correctas y pensar estratégicamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos motivados, cuando podemos hacer algo bien por orgullo o poder hacer algo por amor a Dios y a los demás. ¿Sabes? Hay dos buenas razones para evangelizar, para poder compartir el Evangelio estratégicamente. La primera es porque es un mandato de parte de Dios. Considera lo que Jesús dijo allí en Lucas capítulo 6, versículo 46, cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, hay dos buenas razones para evangelizar estratégicamente. La primera, por obediencia, es un mandato de parte de Dios. Y lo segundo es que la gente está perdida. Marcos 9, 36. Debemos considerar el estado de los perdidos y su necesidad urgente que tienen de Cristo. Un comediante ateo escribió el siguiente párrafo refiriéndose a nosotros los cristianos. Si crees que existe un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o no obtener la vida eterna o lo que sea, y piensas que, bueno,
no vale decirle a estos porque haría que las cosas fueran socialmente incómodas. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no hacer proselitismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Llevar el Evangelio hacia las demás personas, siendo estratégico, tener una estrategia de cómo presentar el Evangelio. Lo segundo es siendo creativo, utilizando nuestra creatividad. Versículo 38 al 41 dice, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron los grupos por grupo, siendo creativo, por grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y los levantó a los ojos del cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartieron los 2 panes, los 2 peces entre todos. ¿Sabe lo que hace aquí Jesús? Utiliza lo que tiene a su alrededor. Panes y peces. Esto eran parte del alimento diario de una familia. Así que se puede ver aquí a nuestro Señor Jesús que no solo está buscando compartir esperanza en los corazones de este grupo que lo ha seguido, sino que también sacía su hambre física. Dios organiza a su pueblo para sus propósitos. Dios nos llama a nosotros para compartir el Evangelio. Involucremos nuestras redes relacionales, involucremos nuestras redes sociales con la intención del Evangelio. ¿Quién está mejor equipado para alcanzar a su prójimo que tú? Ahora, no podemos decir que un familiar, que un amigo, que un país está cerrado. Es que no se puede compartir el Evangelio cuando no utilizamos la frase de acceso creativo. Podemos utilizar la creatividad para poder llegar. Algunas veces usando nuestra profesión, algunas veces utilizando nuestro pasatiempo, algunas veces utilizando nuestros dones, nuestros talentos. Podemos entrar y evangelizar. ¿Sabes? La Biblia no presenta en ningún lugar un manual específico que nos diga cómo llegar y cómo compartir el Evangelio. No hay un manual específico en la Biblia que nos diga cómo compartir el Evangelio. Así que debes ser creativo. Debes utilizar la creatividad, lo que tienes a tu alrededor para poder compartir el Evangelio hacia los demás. Primero, siendo estratégico, ¿cómo lo presento? Lo segundo es siendo creativo, utilizando tu creatividad. Lo que tengo, ¿cómo lo puedo utilizar? Lo que Dios me ha dado, mi profesión, mi talento, mi don, lo que tengo, ¿cómo puedo utilizarlo para compartir el Evangelio hacia los demás? Un futbolista retirado comienza en un pueblo a dar clases de fútbol gratis, con la intención de compartir el amor de Cristo. Un artista cristiano comienza a abrir cursos vacacionales de arte y pintura con la intención de mostrarle al gran artista y creador del cielo y la tierra. Unos padres intencionalmente meten a sus hijos en un curso vacacional para que eso le abra puertas para poder entrar y llegar con el Evangelio a otras familias.
Un miembro de la iglesia utiliza las redes sociales para poder llegar y compartir el evangelio en lugares que tal vez él nunca va a poder estar físicamente. Un ingeniero civil se involucra en la remodelación de un parque con la única intención de mostrarle de la obra redentora de Cristo allí en la cruz. Utiliza, siendo creativo, de lo que Dios te ha dado, de lo que tienes, de tu profesión, de tus talentos. Jamás diga, es que el Señor no me puede utilizar a mí. Tienes un talento, lo puedes utilizar. Tienes un don, lo puedes utilizar para la gloria de Dios. Tienes una profesión, la puedes utilizar para la gloria de Dios. Pero debemos utilizar nuestra creatividad. A propósito, ¿cómo estamos utilizando nuestra creatividad para compartir el evangelio? ¿Cómo estamos utilizando nuestra creatividad para poder compartir el evangelio? Tal vez usted sabe hacer manualidades. Tal vez sabe hacer manualidades. Puede hacer manualidades que lo enganche a atraer personas a sentarse con usted y poderle hablar del evangelio. Tal vez usted es un mecánico. Puede hablarle del mejor mecánico que es Jesús, que repara vidas. Tal vez usted es electricista. Tal vez usted es una ama de casa y puede hablarle a las demás personas de cómo Jesús tiene cuidado por nosotros, así como ese cuidado que usted tiene por su familia. Jamás diga que el Señor no le ha dado un talento, jamás diga que el Señor le ha dado un don o su profesión. Utilícela creativamente para poder compartir el evangelio hacia los demás. Pero sea creativo, sea estratégico. La Biblia no presenta un manual de cómo evangelizar. No hay 5, 20, 30, 2, 3, 4 pasos, no lo hay. Utilice lo que el Señor le ha dado para poder llegar a las almas perdidas. Y deje que la obra la haga el Espíritu Santo de convencer a los demás de pecado. Pero usted comparta, utilice lo que Dios le ha dado. Primero, lo que lo vimos, siendo estratégico. Lo segundo, siendo creativo. Y lo tercero, sacrificadamente. Los versículos 42 al 43, y regresamos al versículo 38, dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que los sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Regreso al versículo 38, la parte B. 5 y 2 peces. Sacrificadamente trajeron todo lo que tenía. Era su alimentación. Era lo que tal vez alguien había ahorrado y había conseguido y los presenta. Cuando Cristo nos llama a nosotros los cristianos, lo vimos la semana pasada, Él nos pide que llevemos nuestra cruz, nos pide que vengamos y muramos. El discipulado es costoso. Es un esfuerzo costoso de tiempo, de dinero, de recursos, de comodidad, de energía. Pero aquí radica la oportunidad de poder tomar nuestra cruz y poder seguir a nuestro Salvador. Sacrificadamente, cuando Cristo vino por nosotros, lo hizo como un sustituto, llevando Él nuestro pecado. Génesis 1:27 dice que somos portadores de su imagen. Nuestro amor por los demás, por los que no conocen de Cristo, también nos costará. Cuando vamos a aquellos que no conocen de Dios, cuando vamos a aquellos vecinos, amigos, familiares
que están lejos y que tienen su corazón apartado de Cristo. Sacrificamos tiempo, sacrificamos nuestros planes para poder ir y poder llevar el Evangelio. Cuando vamos a nuestros compañeros de trabajo, cuando vamos a aquellos que están necesitados, abandonamos esas relaciones casuales por conversaciones que valen la pena con el propósito de compartir el Evangelio. Esto, por supuesto, requiere esfuerzo y vale la pena hacerlo. Por supuesto que sí, vale la pena hacerlo. Llevar el Evangelio a los perdidos no es un inconveniente, es una inversión del reino. Presentamos el Evangelio a los demás de manera sacrificial, sacrificando nuestro tiempo, nuestro dinero, porque amamos a Jesús, porque hemos visto que ha hecho un cambio en nosotros y que podemos compartir eso hacia los demás. ¿Qué nos impulsa a compartir el Evangelio? ¿Qué nos impulsa? ¿Sabes? No invertimos tiempo en la vida de las demás personas porque tenemos toda nuestra vida arreglada, porque nos sobra tiempo, porque somos los mejores cristianos. No lo hacemos por eso. Invertimos en la vida de las personas para su bien y para poderle arrebatar esa alma al enemigo, y sobre todo porque esto trae gloria a nuestro Dios. Eso es lo que nos impulsa a poder llevar el Evangelio hacia los demás. Eso es lo que los impulsa a otras personas a dejar su lugar de donde están de confort y poder salir a poder compartir el Evangelio. Necesitamos salir de nuestra comodidad, querido hermano. Necesitamos dejar nuestro lugar y decir, bueno, que otros se encarguen de evangelizar, que otros lleven el Evangelio. Yo no estoy preparado. No necesita un manual. No. Lo que el Señor le ha dado, eso utilícelo. La gente necesitada de Cristo, aquella gente que está inmerso en droga, que está inmerso en alcohol, que está inmerso en problemas, no quiere escuchar un repertorio o un mensaje con 5 o 10 puntos. Lo que necesita es que alguien lo ame. Necesita escuchar que a alguien le susurre al oído, ¿sabes qué? Jesús te ama, no importa cualquiera sea tu situación. Están deseosos, necesitados de amor. Necesitamos hablar de Cristo, mostrar el Evangelio hacia las demás personas que están hambrientas y sedientas. No dejes pasar la oportunidad que el Señor te pone a diario. Comparte el Evangelio, dile a las demás personas de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Y deja que el Espíritu Santo haga su obra. Y deja que el Espíritu Santo haga su obra. En su libro Radical, David Platt describe lo siguiente: hacer discípulos no es un llamado para que otros vengan a escuchar el Evangelio, sino un mandato para que vayamos a otros a compartirle el Evangelio. La nuestra es una fe en marcha y caminamos porque anhelamos que Dios sea honrado entre las naciones. Utilice lo que el Señor le ha dado, con su talento, con su don, con su profesión, puede llevar el mensaje a otro. 3 formas: siendo estratégico, siendo creativo y sacrificadamente. 3 formas de poder compartir el Evangelio hacia las demás personas. ¿Lo necesita? Sí. Antes estuvimos en esa misma posición. Y tal vez usted, escuchando este mensaje,
está preguntando, ¿y cómo hago para tener esa vida eterna? ¿Cómo hago para tener a Cristo como mi Salvador? Sabes, Él murió en la cruz por ti. Y murió en la cruz porque te ama. Él comenzó el plan de redención cuando nos envió a su propio Hijo para que sea sacrificado por nuestros pecados. Él llevó todo el pecado de la humanidad en su cuerpo por amor. Se entregó completamente. Y lo que Él pide de nosotros es que carguemos nuestra cruz y le sigamos. Y lo que Él pide de nosotros es que creamos y que confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Salvador. Tal vez lo que usted tiene que hacer es eso, comenzar por allí. Comenzar a confesar que Jesucristo es el Salvador. Y dejar su vida antigua y comenzar. Ore. Ore. Allí en casa ore y dígale, Señor, prepara mi corazón. Borra el orgullo, Dios, de creer que soy bueno para hablar a las personas y para acercarme a otro. Ore a Dios diciéndole, Señor, prepara a aquellos que pondrás esta semana, este nuevo año, este nuevo mes, en mi camino para poder presentar el Evangelio. Y Espíritu Santo, haz la obra. Convéncelo, Señor, de pecado. Señor, que las palabras que yo hable queden de lado con lo que tú quieres decirle. Hable, actúe, no se quede allí. El Señor quiere que usted comparta el Evangelio, que le muestre a los demás ese amor y ese amor eterno. Oremos. Padre y Dios eterno, Señor, gracias por darnos a tu propio Hijo en la cruz, Señor. Gracias por amarnos, Señor, por limpiar nuestros pecados y hacernos tus hijos, Señor. Gracias, soberano y Dios eterno, por darnos la oportunidad de poder tener este culto dominical, Señor, y poder aprender, Señor, cómo poder llevar el Evangelio hacia los demás. Señor, hoy, mientras muchos pasan a una eternidad sin Cristo, mientras muchos mueren, Señor, a causa de una enfermedad o a causa de un asesinato, Señor, Padre, desafía nuestro corazón, que seamos más intencionales en nuestras conversaciones, Señor, en nuestras reuniones, en nuestro lugar de trabajo, Señor, en el barrio donde nos estamos, Señor, de poder hablar de tu amor, de poder hablar de tu misericordia, de poder tener compasión, Señor, de llevar el Evangelio, Señor, donde tú nos has puesto. Padre, bendice tu palabra, Señor. Cuida de nuestras vidas. Amén.